Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Gutiérrez y les voy a hablar un poquito sobre México y los negocios en México. México se encuentra situado al sur de la frontera de los Estados Unidos. En México se encuentra el 12% de la diversidad terrestre del planeta, lo cual nos coloca en el selecto grupo de los megadiversos. Eh, y esta diversidad pues permite que México tenga una gran variedad en productos agrícolas, agroindustriales, y pues va formando un poco el perfil del país, ¿no? Esta diversidad permite también que podamos generar diversas energías renovables como la eólica, la hidroeléctrica y la geotérmica. Entonces, también estos recursos naturales hacen que por tradición México sea un alto productor de recursos minerales como la plata, el oro, el zinc, el cobre, el bismuto, el arsénico, entre otros, ¿no? Y así es como nos colocamos en el primer productor de plata a nivel mundial. Así también somos el 10º productor de petróleo a nivel mundial y somos uno de los primeros países en producción de cobre. Bueno, para que México pueda hacer negocios con otros países, pues es importante tener acuerdos comerciales o tratados de libre comercio. Esto no es otra cosa más que acordar con otros países que no nos vamos a cobrar impuestos o taxes, ¿no? Entonces, México tiene celebrados 10 tratados de libre comercio, lo que nos permiten un acceso a 45 países. Actualmente estamos negociando el acuerdo TPP, que es en español quiere decir Acuerdo de Asociación Transpacífico, donde incluye obviamente a todos los países que tienen que ver con el Pacífico, desde Australia, Nueva Zelanda, Japón, Malasia, Singapur, México, Chile, entre otros, ¿no? Y bueno, el principal país a donde nosotros dirigimos nuestros productos es obviamente Estados Unidos. El 78% de nuestras exportaciones va dirigido a Estados Unidos. Después el 3% va dirigido a Canadá. Luego el 2% va dirigido a España. El otro 2% va dirigido a China y bueno, siguen otros países como Colombia, Brasil, Alemania, India, etcétera, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Eh, Ahora, en los negocios, eh, los mexicanos o los latinoamericanos, así como cualquier otra cultura, pues tiene sus creencias y su forma de ser, ¿no? Porque es así como nos criamos y en base a eso es que también hacemos negocios. Por ejemplo, hay mucha diferencia entre una cultura asiática, una cultura norteamericana, a una cultura latinoamericana, ¿no? O sea, hay ciertas diferencias y a la hora de hacer negocios es importante tomar en cuenta estas diferencias, pues para que la negociación fluya bien y para que se puedan entender entre un negociador y otro, ¿no? Por ejemplo, en la cultura latinoamericana somos muy expresivos, la cultura norteamericana son eh, moderadamente expresivos y la cultura asiática son cero expresivos, ¿no? O muy poco expresivos. Entonces, cuando tú haces negociaciones, un latinoamericano con un asiático, pues normalmente el asiático piensa que el mexicano es demasiado expresivo, que se le nota mucho cuando algo le está gustando o cuando algo no le está gustando, mientras que el mexicano cuando hace negocios con un asiático piensa que no sabe si está haciendo bien un papel o no, porque el asiático es poco expresivo, ¿no? Y bueno, los norteamericanos llevan muy bien la relación a la hora de expresarse, ¿no? En, en el enfoque, en lo que refiere al enfoque, los norteamericanos son bastante directos, son muy enfocados, los latinoamericanos somos moderadamente enfocados y los asiáticos son bastante enfocados, ¿no?
¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú haces negociaciones o hablas con un latinoamericano, seguramente te empiece a hablar de otra cosa antes de ir directo al grano. Entonces, seguramente te empiece a preguntar cómo estuvo tu día, qué opinas del clima o cómo este, está tu familia antes de empezar a negociar. A diferencia de los norteamericanos que directamente te preguntan eh, cuestiones de negocios, ¿no? Y en lo que refiere a la formalidad, también es importante tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, la cultura latinoamericana es considerada formal y la cultura norteamericana, así como la australiana, están considerados como informales. Esto no es otra cosa más que el hecho de que cuando llegan a una negociación, puede ser que un australiano llegue vistiendo short y sandalias y un mexicano puede ir vestido de a lo mejor pantalón y camisa o hasta traje, ¿no? Son cosas sencillas que hay que tomar en cuenta por si tú vas a hacer negocios con un mexicano, ¿no? Pues sepas más o menos cuál es el código de la vestimenta, ¿no? Y por el otro lado, en lo que refiere al contacto físico, pues los latinoamericanos somos un poquito más eh, acercados, siempre estamos más en contacto, a lo mejor te tocamos o te damos un beso cuando nos saludamos o cuando nos despedimos. Y los asiáticos, por ejemplo, son cero contacto. Incluso hay que guardar cierta distancia a la hora de hacer negocios con ellos, ¿no? Y bueno, el norteamericano pues es un poco más moderado, digamos que está en medio. Los principales productos que México exporta, en primer lugar está el combustible, el petróleo. En segundo lugar están los químicos. En tercer lugar están los alimentos y bebidas que ustedes muy bien ubican. Tenemos una gastronomía bastante diversa, entonces lo que más exportamos pues son salsas, platillos, miel, tequila, mezcal, etcétera, ¿no? Tenemos también un sector muy importante como es el automotriz y autopartes. Entonces somos fabricantes y maquiladores de muchas autopartes y de compañías eh, automotrices. También, por ejemplo, en el estado donde yo dirijo, eh, un sector importante es el farmacéutico, el mineral, porque en Guerrero también exportamos mucha plata. Y bueno, a nivel general, otro de los productos que más se exportan son los productos textiles, las maquiladoras de ropa y de jeans son uno de los productos que más exportamos de México hacia diferentes países del mundo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante y si tienen alguna duda quedo a la orden.